¿Y con cuál intención Dios quiere mostrarnos a nosotros lo que a Él le agrada y lo que no le agrada? Pues justamente eso va a ser o va a tener un poder y un efecto transformador en aquellos, nosotros, sus recipientes, que recibimos esta información. En otras palabras, mi hermano, el propósito de estudiar la Biblia no es simplemente degustar y disfrutar un buen platillo y decir qué sabroso, qué chévere, qué deleite, e irnos a nuestra casa y llegar el día a día y seguir viviendo nuestra vida como sigue o como no ha pasado nada, ¿verdad? Sin ningún cambio, sin ninguna decisión, sin ningún ajuste que hacer. Entonces, mi querido hermano, el propósito de la enseñanza es conocer a Dios, pero el propósito número 2 es que nuestras vidas puedan ser transformadas, que podamos crecer, que podamos avanzar, que podamos aplicar todo lo aprendido a nuestro corazón y a nuestra vida, aplicarlo, porque de nada hacemos, hermanos, ser unos cabezones espirituales, ¿sí? De eso ya hay bastante. Mire, a veces de tanto almacenar la información, algunos no van a poder ni pasar por la puerta, ¿verdad? Hermano, ¿por qué no avanzas? ¿Por qué no sales? No, es que me atasqué, ¿verdad? Tengo la cabeza bien grande de información, pero no aplico nada de lo que aprendo. Entonces, Dios no quiere que seamos cristianos de ese tipo, hermano. El Señor quiere que seamos cristianos que aprenden y aplican, ¿sí? Y haya una transformación en nuestra vida. ¿Fue o no es eso lo que enseña Santiago capítulo 1? ¿Sí? El oidor, el que oye y olvida, y el que oye y aplica y practica lo aprendido. ¿Amén o no? Ahí está la verdadera sabiduría. Entonces yo le animo, ¿verdad? Disfrute el estudio de la palabra de Dios, claro que sí. Disfrute ese tiempo, aprovéchelo. Pero todo lo aprendido, por cierto, hermano, toda cosa nueva o vieja que aprendemos y recordamos nos hace cada día más responsables. ¿Amén o no? Nos hace más responsables. Mientras más adquirimos conocimiento, más responsabilidad tenemos delante de Dios. Y ojo, el Señor más nos va a demandar, hermano. Más nos va a demandar, amigo oyente. 1 Corintios capítulo 8. Los temas yo no los elijo, hermano. ¿Cómo así, pastor? He escuchado predicadores, pastores, que pasan tiempo en oración, que pasan días en oración para que Dios les revele el tema. De hecho, es más fácil, hermano. Ya Dios reveló los temas. Están en la Biblia. Solamente basta abrirla, leerla y ver y seguir paso a paso lo que Él nos está enseñando. Ahí están los temas. Tomarlos. Lo que es la responsabilidad y tarea de todo predicador bíblico es darle un orden, un sentido, poner en orden cada uno de estos elementos e ingredientes. Es como le comentaba a unos hermanos hace unos días, venir a la iglesia es como ir a un restaurante. ¿Sabía? No, pastor, sí. Lo dice por las hallaquitas, ¿verdad? No. Ese puede ser lo que llaman en el argot culinario la guarnición, ¿verdad? La entrada. Pero no es eso, hermano. Me refiero a lo espiritual. Y el predicador es el chef. Todo predicador que se para acá es el chef. Y presenta el menú del día. Y el menú del día es la predicación. Es el mensaje. Y usted es el cliente, por así decirlo, ¿verdad? El restaurante, el asistente, el que va a degustar el platillo. Y algunos clientes van a salir, algunos comensales van a salir contentos, ¿verdad? Satisfechos. Van a decir, mira, la relación precio, la relación costo-calidad, lo vale. Otros van a decir, wow, mira qué caro ese plato y, no, yo no vuelvo. Otros van a salir enojados porque les cae mal la comida, ¿verdad? No era de su agrado, no era de su gusto. Mira, ahí va el primero, ¿sí? Ahora, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Nos sentamos para degustar y recibir lo que alguien preparó. Pero ¿sabe qué, mi querido hermano? Aproveche no solo a degustar, sino también a digerir y a que todo nuestro organismo pueda tomar al máximo cada nutriente, cada vitamina espiritual en este caso,
de la palabra de Dios, porque si no, no tiene sentido. Por cierto, cuando uno va a un buen restaurante donde hay buena comida o un buen lugar puesto de comida y a uno le gusta y uno ve la relación calidad-precio y uno regresa, normalmente uno no regresa solo. ¿Verdad que sí? Uno trae a alguien, mira, te voy a llevar a un sitio que fui la primera vez y ya probé. Es bueno. Porque si el lugar es malo, usted ni lo recomienda a nadie, ¿verdad que no? Y cuando alguien repite, es porque le gustó o es masoquista. Una de dos, ¿verdad? Y cuando alguien repite, y a veces viene acompañado, ¿verdad? Es porque encontró un buen alimento. Primera de Corintios capítulo 8, hermano, estamos allí en esta nueva sección o esta sección de Corintios, lo que ya sabemos que es la primera carta oficial, pero extraoficialmente Primera de Corintios realmente es la segunda, ya que hubo una carta previa a esta. En Primera de Corintios, hermanos, hemos visto algunas secciones que abarcan problemas que esta iglesia, estos hermanitos, estaban teniendo entre ellos. Pero ahora el apóstol Pablo va a abordar, hermano, un problema que trasciende, escúcheme, trasciende los linderos de la iglesia local de Corinto, es decir, de la comunidad cristiana de Corinto. Y esto nos va a llevar, hermano, a un contexto sociocultural que es necesario que usted y yo conozcamos, aunque sea algo de ello, para poder comprender los próximos 3 capítulos de esta carta, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Así como vimos, hermano, de manera clara, de manera bien notable, que el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7, esa sección abordaba los temas de inmoralidad sexual. Sí lo notó, ¿verdad? Capítulo 5, capítulo 6, muy tajante. Capítulo 7, ¿verdad? Muy preciso y muy de manera quirúrgica, ¿verdad? El apóstol Pablo trata con casados, trata con distintos tipos de matrimonio o estados civiles, con los viudos, con los solteros, y da consejos bíblicos. Ahora se abre una nueva sección del 8 al 10, hablando de los capítulos de este libro. Pastor, entonces significa que del 11 en adelante, sí, se tocan otros temas que pueden ser aristas, pueden tener relación, pero ya son temas más independientes. Acá en el capítulo 8 y capítulo 9 y capítulo 10 de Corintios habla de una situación que, repito, trascendía, hermano, a los límites y fronteras de la convivencia que había dentro de la iglesia, pero estaba afectando la relación, la coinonía, la comunión entre los hermanos de la iglesia, y ese era un motivo más por el cual la iglesia de Corinto era una iglesia que constantemente estaba sufriendo ¿de qué, hermano? De divisiones. Recuerden cuál es el primer tema tópico que trata Pablo con esta iglesia. El primer conflicto de esta iglesia que él toca es que ustedes son unos carnales porque andan todos divididos, andan todos peleándose, tienen facciones, tienen grupillos, tienen su compinchismo ahí, su amiguismo. Yo soy de Apolo, y yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Y lo más espiritual, somos de Cristo. Somos de Cristo. Normalmente los que son de Cristo, los espirituosos hablan así, ¿sí? En sus cuerdas vocales son más gruesas y hablan, nosotros somos de Cristo. ¿Sí ha escuchado gente así? Ellos son muy espirituales. Parecen Mickey Mouse. ¿Sabe por qué Mickey Mouse? Usan guantes blancos, ¿verdad? Para no ensuciarse, ¿verdad? Con los que están en su entorno. Pero ¿sabe? Pablo, hermano, Pablo señala esta actitud no cristiana, no espiritual que esta iglesia estaba teniendo. Y un motivo más, atentos a esto, hermano, un motivo más porque habían divisiones es justamente esta situación cultural de la iglesia de Corinto. ¿Qué específicamente, pastor? Versículo 1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los que, hermano, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, como se lo decía hace unos minutos, pero el amor, ¿qué, hermano? Tomemos un tiempo para orar. Buen Señor, gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Perdona nuestra humana debilidad, Señor. Ayúdanos a entender, a aceptar tus verdades como absolutas, tus verdades como necesarias para que nuestra vida sea transformada, como
pilares, como anclas, como fundamento sobre la cual nuestra fe debe descansar, no en sabiduría humana, no en ideas o corrientes filosóficas, sino que tu palabra sea nuestra base y fundamento. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes, no solamente a conocerte más, a crecer, a madurar, sino poder hacer tu voluntad y que podamos tomar decisiones en esta hora, en este tiempo del mensaje, escuchando estas verdades que así como la iglesia de Corinto padecía, así como la iglesia de Corinto, los hermanos en Corinto tenían disputas, conflictos, pleitos que les impedían crecer y madurar, que estos mismos conflictos nosotros no nos pueda impedir el conocerte más, el madurar, el servirte, el fructificar o el llevar fruto para ti, Señor. Permítenos poder crecer conforme a tu voluntad, crecer en Cristo. Te ruego por cada uno de mis hermanos presentes, te ruego por los miembros de la iglesia para que tú les animes por medio de este mensaje, pero también les edifiques, les confrontes, les hables, para que puedan tomar buenas decisiones, puedan parecerse más a ti de lo que era el día de ayer o de lo que son el día de hoy. Pero también te ruego, Señor, por los que nos visitan, te ruego por aquellos que aún pueden estar entre nosotros de poco o de mucho tiempo, pero que no están seguros de a dónde han de ir al morir, que no están seguros si al pasar de esta vida a la siguiente tienen esperanza de vida eterna. Rogamos, Señor, que obres el milagro de salvación en aquellos que aún no te conocen y aquellos que te conocen desde hace poco, que también puedan ser afirmados en la fe. En nombre de Jesús, gracias te doy. Amén. Pablo aborda el tema de lo sacrificado de los ídolos, hermano, y tal vez para usted y para mí sea poco relevante este asunto. Tal vez usted al leer este versículo y los siguientes podamos pensar, sacrificado los ídolos, ¿qué quiere decir? ¿Por qué hay conflicto con algo sacrificado a los ídolos? Y hermano, vamos a tratar de hacer un esfuerzo extra de subirnos, por así decirlo, ¿verdad? En un avión, vamos a subirnos todos en un avión en este momento y a viajar a otra parte del mundo donde hay otras costumbres, donde hay otra cultura, donde hoy hay otro tipo de pensamiento. Porque, como se lo he dicho anteriormente, la Biblia, aunque está traducida en la mayor cantidad de idiomas conocidos, la palabra de Dios originalmente tiene un contexto histórico, social, cultural, que es necesario comprender a la hora de leerla, y por eso mucha gente no la entiende. ¿Por qué? Porque la lee con una mentalidad y un pensamiento occidental. Pero la Biblia realmente es un libro del Medio Oriente. Hay muchas costumbres, hermano, que la Biblia presenta y enseña que para usted y para mí son desconocidas, que a la hora de leer algunos textos, algunas narrativas, algunos relatos, se nos hace difícil. Hay dificultades que las podamos entender. Y es porque ignoramos la cultura. ¿Amén o no, hermano? ¿Sí está conmigo? Y una de las cosas que está pasando es particularmente en la ciudad de Corinto. Entiéndase así, hermano. La ciudad de Corinto era una ciudad griega, ¿sí? Era una ciudad griega. Para los que no saben, Corinto estaba sentada en lo que es geográficamente un accidente geográfico, valga la redundancia, llamado un istmo, ¿sí? Un istmo es una pequeña porción de tierra que une a dos grandes porciones de tierra. Le doy un ejemplo, ¿verdad? Para no dificultar este asunto, y es necesario que lo entienda, porque tiene que ver mucho con lo que estaba sucediendo en Corinto. ¿Cuántos han ido a los médanos de Coro? ¿No los conocen? O por lo menos ha visto, ¿verdad? El mapa, ¿verdad? O las fotos que se toman sobre la península de Paraguaná, nuestro estado Falcón. ¿Cierto o no? Y usted ve la zona continental de Venezuela, está Coro, la vela de Coro, y está la península de Paraguaná. Y de hecho es península porque es una porción de tierra considerable, pero pregunto, hermano, ¿está unida esa península al territorio continental de Venezuela? ¿Sí o no? ¿Está unida? ¿Sí o no? ¿Y qué la une? Eso es lo que la une. Un trocito de tierra ahí que parece como un cuellito, ¿verdad? ¿Sí? Eso es un istmo. Ahora, la ciudad de Corinto estratégicamente había sido edificada, construida sobre... No, imagínense, no en Paraguaná y no en Coro, no en Falcón adentro, ¿verdad? Habían construido a la ciudad de Corinto los médanos, en el pleno istmo.
Quiere decir que el que estaba en la ciudad de Corinto tenía de lado a lado, ¿qué tenía? Agua y agua, mar y mar. ¿Y de qué sirve eso, hermano? Pues en aquella época que no existía la tecnología que hoy tenemos, ¿verdad? Buques y navíos transatlánticos, aviones, drones ahora, hermano, tecnología que hoy tenemos. En aquel entonces, estar posicionado en un lugar que tienes acceso al mar a tu derecha y al mar a tu izquierda, hermano, era privilegiado. No toda la ciudad estaba así. Y era privilegiada, ¿sabe para qué? Para el comercio. Quiere decir que esta ciudad pudo crecer y de hecho creció rápidamente. Se cree, hermano, que esta ciudad, además de haber sufrido un gran terremoto, se recuperó rápidamente por justamente su posición estratégica gracias a el comercio que se transitaba por ese lugar. Quiere decir, pastor, entonces que esa ciudad tenía por lo menos dos puertos. Sí, tenía dos puertos. Un puerto que daba hacia el mar Egeo y otro al mar Negro. Mar Egeo y mar Negro. Podía conectar todo, hermano. Mire, la ciudad de Corinto, escúcheme acá, era parte, ¿cuántos han escuchado de esa famosa ruta de la seda? Sí, eso es historia universal, ¿sí? La ruta de la seda, allá la seda fabricada en China, Mongolia, toda esa seda cuando empezó a comercializarse fue en conexiones y tratados comerciales con distintos pueblos de la región, persa, mesopotámicos, y cuando llegaron al mar tenían que resolver el problema y ahí estaban los griegos. Ahí estaban las ciudades griegas asentadas. Y sabe, Corinto era un punto en ese hilo conector para la gran ruta de la seda. Quiere decir, hermano, que la ciudad de Corinto era una ciudad que movía, ¿qué, hermano? Y como todo lugar donde hay puertos, playa, barco, dinero, ¿qué hay, hermano? Perdición. ¿Amigo, no, hermano? Hay perdición. ¿Sabía usted eso de Corinto? Le ahorré el trabajo de meterse en Google. Lo aprendió en la iglesia. Y ahí está la ciudad de Corinto, hermano, que se erigía, se levantaba en medio de ese lugar, de ese pedazo de tierra. La ciudad de Corinto, hermano, era una ciudad griega con cultura y creencias griegas y costumbres griegas, pero era una ciudad también influenciada por la cultura romana, que era muy parecida a la griega. Realmente la griega y la romana era un sincretismo, ¿sí? ¿Entiendes ese sincretismo? Prácticamente el mismo panteón, el mismo altar de divinidades, de falsas divinidades, solamente con otros nombres, ¿sí? Es como el sincretismo, por ejemplo, que hizo la religión yoruba. ¿Sí? ¿Sí sabe de lo que le estoy hablando? Los yoruba. La religión... no sabe, hermano. Solo el hermano José y se fue, ¿verdad? La religión yoruba con el catolicismo en la era de la colonia. ¿Sí? Estaban ahí los asentamientos acá. Vamos a hacer un paréntesis, un poquito de historia, hermano, creo que la necesitamos. La colonia, ¿sí? Nos invadieron, ¿sí? Nos torturaron. Ahora celebramos el Halloween, ¿verdad? Decimos, ay, mira, esos españoles nos invadieron, pero celebramos Halloween. ¿Cómo nos gusta McDonald's? Esa invasión sí nos gusta, ¿verdad? Ahí está la doble moral. Ahora, todos estos imperios, estos gobiernos españoles, portugueses hacia Brasil, establecieron sus asentamientos acá, ¿verdad, hermana Teresa? Los portugueses establecieron sus ancestros. Sus ancestros nos subyugaron. Establecieron sus asentamientos acá, pero ellos no iban a trabajar la tierra, ¿no? ¿Qué necesitaban? Mano barata y obrera. Y ahí está, miren, la hermana quejando de mala. Sus ancestros, bueno, ni modo, hermana. Le entiendo, miren, la hermana todavía se queja, ¿eh? Los esclavos nos esclavizaron a mis tatarabuelos. Y ahí empezaron a traer de África. Pero ¿sabes qué hicieron los africanos? Ellos no dejaron su cultura, no dejaron sus creencias. Los españoles impusieron el catolicismo a los indios acá y lo impusieron a los esclavos, pero los esclavos realmente no se dejaron y a escondidas y en secreto seguían adorando a sus dioses. Pero para hacerle creer y llevar la fiesta en paz con sus amos españoles, criollos y europeos, pues hicieron el sincretismo. Por eso que el 4 de diciembre se celebra una fiesta demoníaca, por ejemplo, y la Iglesia Católica celebra el Día de Santa Bárbara, pero los santeros celebran el Día de Changó. ¿No sabía eso, hermano? ¿En qué mundo vive usted? ¿Sí? Eso es basura, eso es idolatría, eso es abominación a la vista de Dios, ¿sí? ¿Verdad? Le dije que el plato que servimos a no todos les va a agradar.
¿Ok? Ahora, eso es la verdad. La misma manera, hermano, en Corinto existía ese sincretismo. Mientras los griegos decían Zeus, los romanos decían Júpiter. ¿Sí? Mientras los griegos decían Ares, los romanos decían Marte. ¿Sí? Y Saturno. Ah, por cierto, los romanos tenían una fiesta que iniciaba el 25 de diciembre. Voy a adelantarme un poquito. Celebraban, y de hecho las culturas antiguas y paganas celebraban el solsticio de invierno, donde los días empiezan a ser más largos. Decían que celebraban que ahora los días por segundos son más largos, la noche es más corta, y decían que a partir, y de hecho es un evento, escúcheme, astronómico, no astrológico. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? No, yo no creo lo que dice la Biblia, eso lo escribieron los hombres, pero se la pasa viendo el horóscopo. Un loco lanzando cartas. Es que yo soy de Piscis, pastor. Soy un pescadito. Es decir, no crees en la Biblia, pero crees en la basura del horóscopo. ¿Y quién escribe el horóscopo? Gente impía con un entendimiento corrupto. ¿Sí? ¿Cómo dice? Sí, muchos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo esto, hermano? Porque ahí está el sincretismo que esta iglesia, hermano, no voy a justificar ahora a los corintios, hermano, pero escúcheme, los corintios no la tenían fácil. Vivían en una sociedad, hermano, tan pagana, tan perversa, que constantemente la cultura corintia estaba adorando a los demonios. No me crea a mí, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios capítulo 10, le dije que esta sección está interconectada, 8, 9 y 10. El capítulo 10, seguimos hablando de lo mismo. Dice versículo 18, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles... Y cuando entiendas, hermano, que Pablo menciona aquí los gentiles, se refiere a los que todavía no conocen a Dios, los inconversos, los no convertidos, los gentiles, sacrifican. ¿A quiénes sacrifican, hermano? Uy, hermano, esto está bueno. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Que esta gente, estos corintios, hermanos, le está diciendo a ellos, los hermanos de la iglesia, tu vecino, tu cuñado, tu jefe en el trabajo, tu vecina, sacrifica la comida esa a los demonios y luego te invita a cenar. Y luego te invita, mire vecino, prepara un mondonguito, ¿verdad? Y resulta que ese mondongo, ese animal lo había sacrificado a, por ejemplo, se cree que en Corinto estaba el templo de Demetrio, el templo de una diosa pagana llamada Core. ¿Recuerdan los lápices de ese man Cores? No, en serio, hermano. Todo tiene que ver con eso. Así, tal cual como se escribe, así era la diosa pagana Core, con K-O-R-E. Y era una diosa corintia del panteón grecorromano. Y eso estaban viviendo, hermano, los hermanos. Era difícil para ellos cómo poder relacionarse con la gente. Era un asunto, escúcheme, hasta ético y moral. Sus conciencias estaban siendo lastimadas. Y por eso Pablo dice, mira, yo les voy a explicar lo que el cristiano debería ser y cómo debería vivir en medio de una cultura y una sociedad tan corrupta. Fácil. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, estoy en el capítulo 8 una vez más. Y estamos en introductorio, hermano. Estamos empezando. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos. Verbo saber, hermano, en plural de primera persona. Pablo no solamente reconoce que él sabe, también él asume y reitera que los corintios sabían acerca de este tema. Sabemos que todos, y generaliza, tenemos conocimiento. Conocimiento al respecto, hermano, es al respecto de que los sacrificados a los ídolos era algo y es algo que Dios siempre ha condenado. Vaya conmigo, hermano. A ver, no vaya conmigo, vamos a apelar a la memoria. Israel, el pueblo de Israel. Dios en el Antiguo Testamento le aprobó o le prohibió a Israel ser idólatras. Éxodo 20. Mandamiento número... ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu... No, ese no es el primer mandamiento. Cuando alguien me dice eso, no sabe, no conoce la Biblia. ¿Cuál es el primer mandamiento?
No tendrás dioses ajenos delante. Éxodo 23. Éxodo 24 dice, no te harás imagen, que es el segundo mandamiento. No te harás imagen de nada de lo que está arriba en el cielo. Los pueblos paganos alrededor de Israel, hermano, escucha, los pueblos paganos alrededor de Israel adoraban al cielo, adoraban las estrellas, el ejército de los cielos, adoraban a la creación, adoraban a la luna, todavía adoran a la luna, adoraban al sol. El solsticio de invierno justamente era una ceremonia, una fiesta pagana de adoración al dios sol. ¿Sí? Y se hizo el sincretismo, déjeme decirle, se hizo el sincretismo en el siglo III, específicamente en el año 325 después de Cristo, se hizo otro sincretismo, donde Constantino, emperador del Imperio Romano de aquel entonces, dice tener un sueño y sabe, yo no creo en sueños, pero en ese sí creo. Sí. Pastor, no cree eso, ¿no? Porque la Biblia dice que donde hay muchos sueños hay vanidad, lo que acabamos de leer hace rato. Ahora, Constantino tuvo un sueño. Y el sueño de él era que mientras dormía aparecía una cruz que se levantaba. Y a la misma vez escuchó una voz que le decía, con esta cruz vencerás. Y de repente, de la noche a la mañana, Constantino el pagano, ahora profesa una fe cristiana. Y ahora, después de por años perseguir a los cristianos y hacer que ellos viviesen como ratas, los cristianos, no estoy hablando de la iglesia católica no existía hasta el 325. Eso es historia. Y los cristianos verdaderos, fieles a la palabra de Dios, estaban siendo perseguidos, martirizados, vivían en catacumbas. ¿Qué era una catacumba? Ciudades subterráneas, iglesias subterráneas, viviendas subterráneas, cementerios subterráneos. Y ahí hacían vida, salían a la superficie a buscar alimentos y luego se volvían a meter. Porque de parte del Imperio Romano, por décadas, la orden era exterminar a los cristianos, porque los consideraban una amenaza del imperio. Los consideraban una amenaza de los ideales del imperio, porque al convertirse a Cristo era un soldado menos que iría a la batalla, era una mujer menos que estaría dando a sus hijos para que sirviesen al emperador. Mi querido hermano, los cristianos verdaderos a lo largo de la historia, siempre han incomodado a la sociedad. ¿Si estás conmigo esta tarde, hermano? Y ahí estaba Constantino, ahora con una nueva idea, diciendo, soy cristiano. Ya no voy a perseguir a los cristianos, ahora son mis hermanos, no tengan miedo, salgan de las catacumbas, yo los recibo acá en mi palacio. Yo los recibo con los brazos abiertos, dame la mano, mi hermano Seraj, y cantemos Cumbayá todos juntos. ¿Sí? Y sabe, lo triste de la historia es que algunos, no todos, algunos de estos cristianos le creyeron y salieron. Y eran torturados, algunos mutilados por el mismo imperio. Y ahora fueron amedrentados, sugestionados, coaccionados, para ahora formar junto con ellos una nueva iglesia que hiciese el contrapeso con aquellos cristianos que no querían someterse todavía al imperio. Y ese contrapeso se llama la Iglesia Apostólica Alcohólica Romana. Porque ¿cómo beben? ¿Sí? Eso es historia. No es permitido ignorar la historia. ¿Sí? Mire, ¿sabe quién es fácil de engañar? Al que no sabe. Pero si usted sabe, no lo engaña. Ahí está diciendo Pablo. Y sabe, hubo un sincretismo. ¿Sabe por qué? Porque declararon como un día especial para el catolicismo, para esta iglesia romanista, el 25 de diciembre. Porque los romanos en su cultura celebran la festividad de la Saturnalia. Investíguelo. La Saturnalia, ¿la había escuchado? La fiesta, ¿a quién? Al dios Saturno. ¿Y saben cómo era la Saturnalia? Hacían grandes banquetes, sacrificios al sol, luego los que presentaban de alimentos al sol y al emperador, porque consideraban que los emperadores eran una divinidad. Cuando comenzó el Imperio Romano con Julio César, y luego con Augusto César, y luego con Tiberio César, todos ellos, hermano, se autonombraban y autollamaban dioses. Y exigían culto. Pasaban el busto del emperador y los soldados romanos tenían la orden y quemando incienso
Una escena muy particular, y cualquier parecido con la realidad, iban los soldados, ¿verdad?, sosteniendo el busto del emperador por las calles de Roma, quemando incienso adelante y de atrás, y había una corte de soldados romanos, de pretorianos, y todo aquel que no se arrodillase y dejase de hacer lo que estuviese haciendo, se arrodillase y señalase en reverencia, salve César, venía el soldado romano y lo atravesaba. Hizo facto en público, como juicio de no rendir tributo al César, porque el César era considerado un dios de muchos en la cultura y creencia romana. Era una cultura y una creencia politeísta, pluralidad de dioses. Y ahí estaba Constantino, ¿verdad?, celebrando su nueva iglesia. Él es el primer papa, de verdad. Él sí es el primer papa, Constantino el Grande, 325 después de Cristo. 325 años después de Cristo. No fueron 2 días. Y ahí celebran la Saturnalia. ¿Qué es la Saturnalia, pastor? Una fiesta al sol, con comida, con sacrificios, con orgías. Y esa fiesta duraba semanas. ¿Y saben qué hacían en la fiesta? Se daban regalos también. No, bueno, sí. Adornaban sus casas. Eso es historia. Y de hecho, hay otra fiesta muy similar que practicaban los pueblos paganos, los pueblos cananeos, cuando Israel invade la zona de Canaán. Por cierto, no es Palestina, es Canaán. Eso es otro accidente histórico y político que manipulan a la gente por ignorancia. ¿Sabía que Palestina no es Palestina? Ese es otro tema, hermano. Que el hermano me dijo, pastor, diga algo que lo haga viral. Después lo pueden desaparecer. ¿Me desviven después? Sí, no, pero ¿qué es Palestina? No es Palestina. Palestina es un latinismo. Es un latinismo que viene de Filistina. Filistina significa tierra de los filisteos. Los filisteos fue un pueblo enemigo de Israel, un pueblo cananeo que estaba asentado en Canaán en los tiempos de Josué, de Moisés, de Josué, del Israel monárquico, ¿sí? Y los filisteos, por cierto, ese pueblo, esa etnia desapareció hace 2000 años. Y quiere decir que no existen filisteos, no existen palestinos, legales, oficiales. Pastor, pero los palestinos son árabes, hablan árabe, creen en Alá, se inmolan y tienen todas costumbres árabes. Mire, habla como árabe, viste como árabe, piensa como árabe, huele a árabe. ¿Qué es? Es árabe, no es palestino. Solo el ignorante cree que es palestino, el que ignora la historia. Los palestinos ya no existen. Por cierto, fue el emperador Marco Aurelio en el siglo II que le atribuyó, porque todo eso eran tierras adjudicadas o bajo el dominio del Imperio Romano, que le atribuyó a esa zona de Canaán, le cambió el nombre arbitrariamente, él como emperador, porque recuerda que los emperadores eran tenidos ¿por qué? Dioses. Divinidades. Y él le dijo Palestina. ¿Y sabe por qué lo hizo? Para burlarse de los judíos. Porque si hay algo que va a incomodar a un israelita, es que le digan a su tierra el nombre de uno de sus enemigos de antaño. Te aseguro que no sabía eso. Y de ahí en adelante se acostumbró, en burla, una más de muchas, al pueblo de Israel, Palestina. Y luego viene la ONU, en su creación, 1947, y también le llama a la región, le llama Palestina, siguiendo el mismo patrón del Imperio Romano. Eso es historia, ¿sí? Ahora, ¿por qué llegamos a los palestinos, verdad? Los árabes necesitan a Cristo. Los palestinos ya no, porque no existen. Están muertos hace miles de años. Sí, sí. Entonces, bueno, ya acuñaron la palabra y ya la usan, ¿verdad? Pero aquí está, hermano, el sincretismo en la historia, el sincretismo que existía en la cultura corintia. Y lo que está pasando es lo siguiente, hermano. Mire, hay gente que toma estos pasajes de 1 Corintios 8, 1 Corintios 10, y Hechos capítulo 15, también es otro pasaje paralelo, para decir, bueno, pastor, el problema es que no podemos comer ciertos alimentos. Es más, créame, hermano, hay hasta doctrinas y sectas que se fundamentan solamente en la clase de alimentos que usted debe o no debe comer. ¿Sabía? Sí, hay gente religiosa que le dice, cochino, en esa iglesia, cochino. El cochino, Dios dice que no comamos cochino.
somos Israel. ¿Dónde dice? Dele, adelante. Ilústreme, ¿dónde dice? Dice allá en el libro de Levítico 11 para ayudarte. ¿Sí? Sí, dice en el 11 a los judíos circuncidados. No voy a decir que me muestre si está circuncidado, no quiero saberlo. Sí. ¡Judíos! Yo soy venezolano. ¿Usted qué es? Venezolano. Y somos además la iglesia del Señor. Y a la iglesia del Señor le dice: todo lo que creó Dios es bueno. Para ir al griego, ¿verdad? Y preguntarle al griego y al hebreo y al arameo, ¿verdad? Y al palestino si quiere preguntarle también, ¿verdad? Y dice: ¿qué significa todo? ¿Qué significa todo? Todo. ¿Qué significa todo, Emerson? Todo. Y primera de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 4 dice: todo lo que Dios creó es bueno. Y después hay otro absoluto. Y nada. ¿Qué significa nada? Nada. Cero. Nada es de desecharse. Con una condición, una salvedad. Si se toma, si se recibe, con acción de gracias. ¿Sí? Ojo, no obligados. Yo entiendo, ¿no? Es que eso me cae mal. Eso es otro tema. No, es preferencial. No me agrada. Pues está bien. Pero no decir que es pecado. Eso es religiosidad. Eso es hipocresía religiosa. No decir, y eso es lo que estaba pasando en Corinto. Ay, mira, el hermano Ángel come morcilla. Yo no me junto con él. Me puedo contaminar. ¡Qué pecador! ¡Qué pecador! Yo no como, yo como pollito a la plancha. Pechuguita. Fitness. Eso es lo que dice el hermano José Gregorio, ¿verdad? No se junta contigo él, ¿verdad? Al hermano le gusta la carne, ¿verdad? Ahora, hermano, realmente el conflicto en Corinto no se trata ni siquiera de la clase de alimentos. Y a veces se malinterpreta. El problema de este pasaje y de lo que estaba pasando en la iglesia, dentro de la iglesia de Corinto, es que habían dos facciones más, de las que ya hay, pastor, sí, dos facciones más de grupos de creyentes. Unos que eran los débiles y otros que eran considerados los que, o se creían que fuertes, espirituales, que podían soportar vejaciones, ofensas, y que no le incomodaba su conciencia el hacer o el no hacer, o participar o no participar de ciertas prácticas. Y el apóstol Pablo aclara y dice: mira, hay una realidad. La ciudad donde ustedes viven es una ciudad muy perversa, es una ciudad muy pecaminosa. Es difícil para ustedes, corintios, no relacionarse directa o indirectamente con algo que venga del templo de los demonios, del templo de los ídolos. Mi hermano, entiéndase que en la cultura también de este entonces, la cultura romana, periodo de la iglesia primitiva, primer siglo de la era moderna o de la era cristiana, existía todavía, escúcheme, la esclavitud. Y aunque algunos hermanos en Cristo eran libres del pecado y libres de la condenación, física y socialmente sus empleos y sus vidas estaban sujetas a un amo. Eran esclavos. Escúcheme, el esclavo, el doulos en griego, el esclavo no tiene derechos. El esclavo tiene que someterse a hacer todo lo que su ¿qué? Amo le ordena. Y el esclavo, al terminar su faena, su jornada, se sentaba con el otro grupo de esclavos, creyentes o no creyentes, y ¿sabe de qué comida comía? De la comida que su amo le servía. Y si la comida que su amo le servía había sido ¿qué? Sacrificada a los ídolos, ahí él empezaba con su conflicto de ¿qué? De conciencia. ¿Sí me doy a entender, hermano? Eso es lo que estaba pasando allí. Y algunos hermanos estaban allí, mira, fulano come de los sacrificados. Y empezaron hasta entre ellos en la iglesia a alejarse de aquellos que comían, porque a veces ni opción tenían, porque son esclavos, porque eran invitados. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10. Otros eran invitados por sus vecinos, hermano. Buenos vecinos, con buenas intenciones. Vecinos inconversos, que podían tener alguna simpatía por los hermanos de la iglesia. Y mire lo que dice Pablo en 1 Corintios, las recomendaciones que da, capítulo 10. ¿Ya lo tiene? Dice versículo 27. Si algún que os que, hermano, porque Pablo presenta este caso, ¿por qué se daba? Si algún incrédulo os invita y quieres ir, quieres,
No es obligado, pero tú quieres, ¿verdad? No quieres hacerle, como dicen, ¿verdad? Hacerle el feo, ¿verdad? No quieres que se sienta mal. No quieres despreciarle, ¿verdad? Puede ser más bien una oportunidad de presentar y hablar de ¿quién? De Cristo. Si algún incrédulo os invita, miren lo que dice la Biblia, y quiere decir de todo, otra vez el todo ese, ¿verdad? Que nos mete en problemas el todo. De todo lo que se os ponga delante, ¿qué? Pero sin qué. No preguntes de dónde viene, no se te ocurra investigar, no se te ocurra, ¿verdad? Déjate la de Sherlock Holmes, ¿verdad? Mire, ¿y qué carnicería compraste eso? No, en la que está ahí, ¿sabes? Mira, ahí la carne siempre fresca, ahí la que está al lado del templo de Demetrio. Y ahí verás, se atraganta el hermano de Corinto, ¿sí? Yo sé que usted no, nosotros no las comemos igualito. Pero sí me entiende, hermano, el conflicto que ellos tenían, porque ellos entendían que participar de algo sacrificado a los ídolos para ellos era igual que ser infiel a Dios, que ser idólatra. La idolatría es condenada y penada en la Biblia. Lo vimos en los mandamientos. Miren lo que dice Deuteronomio 7:25. El Señor advierte al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida a que se asocie con toda práctica idolátrica. Deuteronomio 7:25. Las esculturas de dioses quemarás. Hay que quemar el San Juanote, hermano. Me van a mandar aquí la policía, ¿verdad? Mire, hay que quemar aquella allá, ¿verdad? Que está allá. ¿Sí? En serio, mire, lea la Biblia. Las esculturas de sus dioses, de no tuyos, de sus dioses, quemarás en el fuego. Si está ahí leyendo, hermano, versículo 25. No codiciarás plata ni oro de ellas. Es decir, de toda práctica idolátrica, no participes de ello. Para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello. Siga leyendo. Pues es abominación. ¿Qué significa abominación? Algo que repugna a Dios, algo repulsivo. ¿Sí? Imagínense, Dios al ver la idolatría de los pueblos, hermano, están hablando mucho, ¿verdad? Dios al ver la idolatría de los pueblos, hermano, le da náuseas, le repugna, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y mire, se torna más interesante. Y no traerás cosa abominable, ¿a dónde, hermano? Ahí, ¿verdad? El hermano se arrepintió y todavía mantiene la estampita de José Gregorio detrás de la puerta, con la penca de sábila y en la cintica roja. No, pastor, por si a las moscas, ¿sí? De que vuelan, por si me falla la fe. Ese es el plan B. No has entendido, no conoces a Dios, no conoces al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia está diciendo abominación a Jehová tu Dios. No traerás cosa abominable a tu casa. Wow, hermano. Para que no seas, ¿qué cosa, hermano? Uf. Mire, si usted creía que abominación era fuerte, anatema, ¿qué significa? Lo dijo usted. Para que no seas anatema del todo. Es decir, hermano, no es negociable. Esto lo tenía en el ADN el pueblo judío. Y obviamente los cristianos de la iglesia primitiva, teniendo como fundamento y referencia el Antiguo Testamento, también tenían la misma convicción. Cualquier cosa que nos acerque a los ídolos es abominable para Dios. Produce celos en Dios. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10. No podéis, versículo 21, no podéis, hay una negativa acá, y este versículo es paralelo a Deuteronomio 7:25. No podéis beber, ¿la qué? Y es lo que Pablo está diciendo. Mira, qué incongruente es que vengas a la iglesia, que tengas comunión cristiana, que sirvas a Dios, que dices que eres hijo de Dios, que tomas los elementos de la cena, el pan y el vino, ¿sí?, o el jugo de la uva. No podéis beber de la cena del Señor y de la copa de los demonios. Es decir, no está bien, no es correcto que a sabiendas participes del amanecer llanero. Ahora vamos a hacer las aplicaciones, hermano.
del amanecer llanero y vengas trasnochado el domingo para la iglesia y decir, amén, gloria a Dios, qué bendición. ¿Sí? ¿Capisqui? Eso es lo que está diciendo Pablo. No tiene sentido que tuviste tu noche y hora loca de Halloween, 31 de octubre, y luego vengas el domingo a la iglesia, ¿verdad? Santo, 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 Señor. Hipócrita. Amén, hermano. Mucho silencio. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los ¿qué? Pastor, yo no me voy muy lejos, yo me voy mismo ahí al estadio. Ahí el estadio, pastor, hay unos campeonatos, unos jueguitos y mire, había mucho calor, pastor, ¿cómo hago? ¿Acaso que cuando hay calor usted qué toma? Agua. Bien fría, que congele las neuronas. ¿Sí? ¿Sí? Para espabilar después, ¿verdad? Que nos duerme y nos despierta a la vez. No podéis, hermano, lo repito, beber de la copa del Señor, participar de las cosas sagradas de Dios, decir que eres hijo de Dios mientras tienes una doble vida. Porque estás sirviendo, ¿sabes a quién? A los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y mira lo que dice el versículo 22, una pregunta retórica. Ella sola se responde. ¿O provocaremos a celos a quién, hermano? Los cristianos en Corinto, que no querían pecar de esta manera o creían que estaban pecando, pensaban que el comer algo con conciencia, algo que venía de los ídolos, era hacerlos partícipes directo o indirectamente de la idolatría y de los demonios, y así provocarían celos de quién. Celos. Esta clase de celos, ¿sí? Pastor, ¿Dios es celoso? Sí. Dios es celoso con lo que es suyo, con lo que Él ha comprado, con lo que pertenece. ¿O acaso usted no cela a su esposa? No, pastor, eso es celo, eso es inmadurez, eso es inseguridad. Es decir, usted no cuida, no aprecia lo que le pertenece. Usted deja que cualquiera venga, ¿verdad? ¿Ah? No, ella es libre. No, mi esposa es libre. ¿Qué concepto tan degradante y perverso tiene la gente hoy en día? ¿Sí? De hecho, la Biblia dice que Él nos anhela. ¿Nos anhela qué? Celosamente. El Señor habla de la iglesia y dice, yo te anhelo celosamente. Eres mía y de nadie más. Y cualquier intento de ser de otro, el Señor es vengador. Eso es lo que dice la Biblia. Algunos como que no lo habían visto así. No nos gusta, ¿verdad? La palabra de Dios nos gusta. Bueno, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Arrepiéntanse los que no son de Dios. ¿Sí? Segunda pregunta. ¿Somos más fuertes que Dios? Como que, bueno, podemos hacer lo que queramos, podemos estar con Dios y podemos estar en nuestras prácticas paganas y perversas y pecaminosas. Y hermano, esto tiene un hilo conector con la sección anterior. En la sección anterior el Señor enfatiza a huir de qué. ¿A huir de qué? Y hermano, es que recuerde, yo se lo expliqué, parte del problema de la ciudad de Corinto es que muchos fornicaban, ¿saben dónde? En el templo de Afrodita, que también estaba ahí en Corinto. Y la comida que se ofrecía no era una comida servida en un plato, ¿usted me entiende? Era otro tipo de comida, ¿sí? Aunque era carne también, ¿sí? Pero con sangre que corría en sus venas. Y habían por lo menos 1000 se cree, mujeres que recibían ahí a todo feligrés que quería tener. Había 1000 monjas ahí, en el convento de Afrodita, dispuestas a ofrecer cualquier clase de servicio. Porque, escúcheme hermano, y eso es lo que nos cuesta entender a nuestra mente occidental. Sí, era un acto carnal, bajo, vil, pero a la vez ellos creían, hermano, que haciendo esos actos impúdicos con esas mujeres en ese templo, que no era otra cosa que un burdel, todo lo que estaban haciendo era la manera como ellos manifestaban adoración a Afrodita.
Es decir, ellos estaban rindiendo culto. Los hombres de Corinto, de la ciudad, rendían culto y eran fieles. De hecho, creo que era la secta que tenía más. Mire, si hay algo que carece el cristianismo es de hombres. Pero en el templo de Afrodita estaba lleno de hombres. Es decir, los hombres que no estaban en la iglesia estaban allá. ¿Sí? Ay, pastor, mire, hay más mujeres y niños siempre. Seguro que están en el templo de Afrodita. Sí me voy a entender, hermano. Menos mal que no estamos en Corinto. Y hermano, eso mismo viene enseñando Pablo, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Para finalizar, hermano, 3 cositas antes de irnos. Número uno. El conocimiento, y lo dijimos superficialmente el domingo pasado, el conocimiento sin amor cristiano, ¿es qué, hermano? Ay, hermano, lo dijimos el domingo pasado. El conocimiento sin amor es soberbia, ¿sí? Y a la misma vez es hipocresía religiosa. ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto? Pablo dice en los primeros versículos que sabemos que tenemos que este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Que los sacrificados a los ídolos, que la idolatría es algo que Dios, ¿qué, hermano? Aborrece. Todos en la iglesia tenían ese conocimiento. El problema es que estaban haciendo uso de ese conocimiento porque vieron a la hermana Indira comiendo de algo que fue sacrificado a los ídolos. Y no necesariamente tenía que ser cochino, era un pollo, pero el pollo lo sacrificaron a los ídolos, era un pollo negro. Él no tuvo la culpa de ser negro. Era una gallina negra, una sopa de gallina. Y el que sí supo le dice, hermana, ¿sabes lo que te estás comiendo? Y la hermana, ay, está rico este pollo. Lo sacrificaron ahí a Orula, a Guatalá, a Yemayá. Sí, le enterraron la cabeza ahí en la orilla de la playa y te sirvieron la pechuga. Usted se ríe, hermano, pero eso pasa. Vámonos, ¿eh? Ahora, ¿sabe qué, hermano? El que tenía conocimiento no lo estaba haciendo para edificar a la hermana. Estaba haciendo, ¿sabe para qué? ¿Sí me dio a entender, hermano? Hipócrita religioso. Con conocimiento, pero ¿sin qué? Sin amor. Sin querer ser de bendición a la hermana. Y entonces la hermana, a ser señalada, débil en la fe, ¿se sentía? Peor, sucia, cochina, defraudé a Dios, adoré a un demonio, soy un anatema. Eso es lo que está pasando, hermano. Y eso impedía entonces que la hermana pudiera ¿qué? Avanzar, pudiera crecer en el Señor. Y Pablo dijo, no, ustedes están mal. Ustedes que saben y que no tienen amor están lastimando a sus hermanos, a los más débiles. Y si tú sabes que hay algo que está mal, pues enséñale al hermano. Mira lo que dice más adelante, versículo 12. Versículo 12. Bueno, vamos a leer el 7, hermano. Versículo 7, primero. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados, lamentablemente, hermano, los hábitos pecaminosos que traemos en la vida pasada también estorban para que tú crezcas. Amén, hermano. Habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo ¿qué, hermano? Siendo ¿qué? Débil. Se contamina. Si bien la vianda, y este versículo es una joya, preste atención, si bien la vianda, haciendo mención a la comida, si bien la vianda no nos hace más que cosa, hermano. Los adventistas que no son bautistas, hay gente, iglesia adventista, no, se ha pegado. No, pero los adventistas creen que el dejar de comer cochino les hace superiores espiritualmente. La Biblia dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos, es decir, agradables, aprobados ante Dios, pues ni porque comamos seremos, ¿qué cosa, hermano? Más, y ya se entiende que está hablando de agradables, ni porque no comamos seremos ¿qué? Entonces el problema no es la que, hermano. El problema no es la comida, hermano. La rica y sabrosa comida no tiene problema. El problema está en dónde, hermano. En la conciencia de aquellos que con conocimiento o sin ese conocimiento y sin madurez y sin amor cristiano estaban lastimando a otros hermanos.
Por eso que decimos y creemos, hermano, y aprendemos acá, que el conocimiento, cualquiera que usted tenga, si no va acompañado del amor de Cristo, no va a edificar. ¿Sabe qué? Muchas veces lo que hace es lastimar. Lo que hace es herir, lo que hace es destruir, lo que hace es humillar, lo que hace es dividir, alejar. Hay gente que simplemente quiere dar rienda suelta, ¿verdad? O figurar o llamar la atención con lo que saben, pero su intención no es de ser de bendición. Su intención no es querer ayudar. Y hermano, a veces para ayudar tenemos que, sí, bajar el nivel, rebajarnos hasta cierto punto, ¿verdad? Tener esa empatía, sin negociar las convicciones, ojo. Y eso nos lleva a una segunda verdad, hermano. El amor sin conocimiento, vamos a ver el otro lado de la moneda. El amor sin conocimiento, escúcheme, es falso y permisivo. ¿Sí? Pastor, con conocimiento pero sin amor, y lastimas y eres un hipócrita. Porque vives señalando a medio mundo, pero no te corriges a ti mismo. ¿Amén o no? Amén. Un religioso cualquiera. Pero, no, yo sí tengo amor. Tengo más amor que John Lennon. ¿Sí? El propio hippie. Y usted dice, no, yo sí amo a la gente. Yo sí lloro con la gente. Sí. Y todos romanticones, ¿verdad? Son tolerantes. Son permisivos. Y realmente eso es un falso amor. Porque cuando hay amor también hay corrección. A ver, ¿cuántos acá son padres? ¿Usted ama a sus hijos? No los corrige, ¿verdad? Porque los ama mucho. De hecho, a veces parece que como que los fastidiamos, ¿verdad? Y es porque los ama. Usted no los quiere ver mal. Usted quiere que ellos vayan en la dirección correcta, dando buenos pasos. ¿Amén o no? Y para eso los corriges, aunque para ellos les parece, tú como que no me amas, tú como que no me quieres, tú como que no nos amas. Así me dijeron mis hijos hace no mucho. Es que tú no los amas. Yo le dije, pobre yo. Y le dije, mira muchachos, si no te amara, no te diera de comer, no te hiciera todo esto, no te corrigiera, procréate. Y te voy a dar con amor. ¿Sí? Y mientras más amor, más duro va a ser el golpe. Hermano, cuando usted ama, usted corrige. Pero con amor. ¿Sí? Usted corrige con paciencia. ¿Amén o no? Usted corrige con mansedumbre. ¿Amén? Cuando hay amor. Cuando no hay amor, es hiriente. ¿Amén o no? Lastima, maltrata. Pero ¿sí ve la diferencia? Los que dicen el amor. Pero si no tienes conocimiento, no sirve. Eres permisivo, eres luz verde para todo. Ay, que nosotros amamos mucho a nuestro hijo. Él hace lo que él quiere con su vida. Tú lo odias. Tú quieres que se pierda. Si alguno se imagina que sabe algo, si alguno cree que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por ¿quién, hermano? El amor de Dios que ha sido derramado en nosotros, dice Romanos 5:5, es una evidencia que conocemos al Señor y Él nos capacita para amar como Él nos amó. Versículo 4, acerca pues de las viandas, otra vez de la comida. Yo sé que ya tenemos hambre, hermano. Acerca de las viandas, ¿qué traerá esa vianda el día de hoy, verdad? Acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, y vuelvo otra vez como que a conectar con el versículo 1, se ve que hizo un paréntesis. Mire, Pablo también hacía paréntesis. Sabemos que un ídolo nada es, ¿en qué, hermano? Realmente, Pablo lo que está es ponderando, hermano, ¿sí? Pablo está diciendo, mira, ciertamente la gente tiene sus dioses falsos, pero al compararlo a nuestro gran y majestuoso Dios, un ídolo, ¿qué es, hermano? ¿Qué ha reducido a qué? Tiene chance, hermano. Es nada. Aunque la gente tenga en estima a sus dioses, el Dios vivo y verdadero es Jesucristo. Dice ahí más adelante, mire, dice, un ídolo nada es el mundo y que no hay más que un, ¿qué, hermano? El único Dios verdadero, el único que salva, el único amigo, amiga que quiere transformar tu vida, restaurar tu familia, se llama Jesucristo. Versículo 5. Pues aunque haya algunos que se, ¿qué, hermano?
Aquí hay una referencia, creen los especialistas, ¿verdad? Hay una referencia sutil, pero aunque indirecta, notable, no solamente a Júpiter, Saturno, la luna, el sol, sino que este versículo, hermano, es una evidencia que la cultura corintia también sufría de este culto al emperador. Porque ahí dice, porque una pregunta, hermano, ¿la luna se llama Dios a sí mismo? No, pues es un ser, un objeto inanimado, ¿sí? Pero aquí dice el versículo 5, pues aunque haya algunos que se llamen ¿qué? Dios. Y esos eran los emperadores. Sea en el cielo o en ¿dónde? Ahí están los emperadores. Como hay muchos dioses, aquí Pablo no usa las comillas porque no existían, hermano, en la gramática griega. ¿Sabían? Por eso están los paréntesis. Pero son comillas. Es decir, cuando dice dioses, dioses. Sí, aunque hay muchos dioses y muchos señores. Versículo 6. Pero nosotros ¿quiénes, hermano? Los creyentes, los que hemos nacido de nuevo. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Cómo lo sabe? Se le fue el amén. ¿Cuándo nació de nuevo? Así como nacimos físicamente, día, lugar y hora. Hay un día, lugar y hora cuando nacimos de nuevo. No funciona de otra manera. Y nosotros, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y ahí es donde dice, pero no en todos, lamentablemente, aún entre nosotros y aún más allá afuera, no en todos hay ¿qué, hermano? Este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? De que hay un solo Dios verdadero y que todos los demás son mentiras. No en todos hay ese conocimiento. Pastor, ¿y cómo hacemos para que conozcan? La primera clase el hermano lo dijo. Id y predicar el evangelio. Y dijo el Señor, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Todos deben oír, todos deben creer, todos deben tener la oportunidad de ya sea recibir al Señor o de rechazarle, porque un día, amigo, amiga, va a haber un juicio por aquel que fue levantado entre los muertos. Un día toda alma se parará enfrente de Dios, grande o pequeña. No habrá excusa. Nadie va a ser excluido, nadie va a quedar atrás, nadie va a quedar olvidado, nadie va a quedar allá en la tumba o en el mar si murió ahogado o en las cenizas de alguna tierra. Todos van a ser levantados para comparecer un día ante el Señor. Y el Señor va a demandar a los hombres si creyeron o no creyeron. Porque al final lo que condena es la incredulidad. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado. Pastor, yo no quiero ser condenado a la perdición. Pues cree. Pero yo creo en Dios. Crees en Dios, pero tu vida está dedicada a los demonios. No crees en Dios. Crees en tu Dios, en tu Jesús que te creaste en tu mente. Pero el Jesús de la Biblia es aquel que salva y transforma vidas. ¿Sí? Y eso nos lleva a esa segunda verdad. El conocimiento con amor. Hablamos del conocimiento sin amor, es soberbia, es hipocresía religiosa. Y hablamos de que el amor sin conocimiento es falso y permisivo. Es licencioso, es libertinaje. Pero ahora les voy a mencionar, hermano, que el conocimiento con amor, acompañado con amor, estos dos elementos, que es el deber ser de la vida cristiana, crean y construyen una perfecta armonía y balance para poder no solamente edificar, no solamente ayudar y ser de bendición a la iglesia de Cristo. Hermano, solamente creyentes que conocen la verdad de Dios, que caminan de cerca en intimidad con Dios, van a desarrollar ese amor que Cristo derramó en nuestras vidas. Ahí tenemos al apóstol Juan. El apóstol Juan, siempre lo digo, hermano, estuvo en una posición privilegiada. El apóstol Juan llegó esa noche de primero. Lo importante es llegar de primero, hermano. ¿Sí? Lo importante es llegar a tiempo. Y esa noche, ¿qué noche, pastor?
la noche en que el Señor fue entregado. Antes de que el Señor fuese entregado, ellos participaron de una comida. ¿Sabe cuál comida? Esa noche, todos los judíos en Israel se reunían para conmemorar, para recordar la victoria que Dios obtuvo sobre los dioses de Egipto. Las 10 plagas, cada plaga destronaba y destruía y dejaba en ridículo a un dios de Egipto. Eso es otra predicación, ¿sí? Es otro día. La plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de el agua ensangrentada, y los egipcios al ver el Nilo. ¿Sabían que los egipcios adoraban el río Nilo? Sí. Era una divinidad el Nilo, porque el agua que había en el Nilo proveía y satisfacía todas las necesidades, la vida del imperio egipcio, del Alto y Bajo Egipto, ¿sí? Y al ver el Nilo ensangrentado, putrefacto, y no poder tomar de sus aguas, era ver a su ídolo caído. Los ídolos de Egipto cayeron. Y el Señor se encargó de ellos. Y dejó de último, de hecho, el más importante para Faraón, su hijo, porque así como los romanos, los egipcios tenían la idea de que todas esas dinastías faraónicas eran hijos de los dioses. Por eso las pirámides, que son las grandes tumbas donde ellos, y está el valle de los reyes, y todo eso era porque allí el alma de los emperadores y de sus hijos se iba a acercar, ¿verdad?, ya a las estrellas, a Horus, a Isis, a Osiris, allá al cinturón de Orión. Fue una locura, hermano, ¿sí? Satanás engaña a la gente con locuras, hermano. Y ahí viene el Señor y destruye todo eso, ¿verdad?, con cada plaga y señal, mostrando su poder, su soberanía, su grandeza, su majestad. Israel sale victorioso y el Señor le dice: esta noche es inolvidable, porque de paso salieron de noche. Esta noche me la vas a recordar, una vez al año te vas a reunir con tu familia, sacrificarás un cordero, tomas la sangre del cordero, la colocas en el dintel, en los postes de las puertas de tu casa como recordatorio, y todos comerán el cordero, no quede nada. Y si es mucho para ustedes, inviten a un vecino. Si la familia es pequeña, entonces entre 2 familias. Yo no sé, hermano, a veces yo creo que nací en la época equivocada. La instrucción era de Dios, que no queda. Comerás, hermano, todo un cordero una noche, había que comérselo. Mire, se me hizo agua en la boca, hermano. ¿Sí? A ver, ¿usted ha probado el cordero, hermano? El ovejo. Rico, hermano. Asado, hermano. Hermano Royal también piensa lo. No, pastor, como que. No, el Señor no se equivocó, hermano, nos puso. Pero toda esa noche, hermano, la familia, ¿verdad? El hombre de la casa, la mujer, los hijos, todo era come. Pero no era solo comida, hermano. Había una ceremonia, había un ritual allí. Y el Señor esa noche, como buen judío, y los discípulos, siendo judíos, se reunieron, fue para tomar la Pascua. Pero el Señor hace un giro, hace un cambio en la ceremonia. E introduce y sale, de hecho, arruina el programa, ¿sí? Y con toda autoridad, porque Él es el Señor. El mismo que estableció la Pascua para los judíos, ahora dice: voy a hacer un cambio. Voy a hacer un cambio novedoso. Y hace una pausa, hace un paréntesis, y toma el pan y lo reparte, y le dice: comed de ello todos. Este es el cuerpo. Esto representa mi cuerpo. Por ustedes será, por ustedes y por todos va a ser partido. Y luego le da del vino que estaba allí, de las copas que estaban allí, y se reservó hasta la última copa, porque la ceremonia de la Pascua está dividida en 4 etapas por 4 copas. Y la última copa es conocida como la copa de la bendición. Por eso el Señor le dice a Judas: lo que vayas a hacer, vete de aquí, porque lo que voy a hacer a continuación, tú no tienes parte. Es solo para creyentes. Judas, hermano, participó de la Pascua solo de las primeras 3 copas. Otro día se lo explico. Y la última copa, la copa de la bendición, es la que el Señor toma y hace ese giro y le dice: tomad y bebed de ella, ¿qué? Y le dice: esta es la sangre. Esto representa la sangre, mi sangre, del nuevo pacto, que por todos es derramada. Y ahí bebieron de ellos todos. Y sabe, Juan
estaba en una posición, hermano, privilegiada. Juan estaba ahí bien de cerca, hasta el punto de que él podía recostar su cabeza en el pecho de ¿quién? Escuchar los latidos del corazón de Cristo. Una cosa es escuchar las palabras de Cristo, una cosa es ver los milagros de Cristo, una cosa es ver la obra del Señor, otra cosa es escuchar su corazón, hermano. ¿Se imagina? ¡Wow! Mire, Pedro estaba celoso. ¿Sí se recuerda? Pedro llegó tarde. Pedro es el que se sentó más lejos. Le hacía señas. ¿Y qué dice? ¿Y de quién está diciendo eso? Y de repente el que estaba al lado, Felipe, cállate, vale. No paras de hablar, Pedro. Así que Pedro quería saber. Y le estaba preguntando ¿a quién? Al que estaba en la mejor posición. Juan estaba al lado, hermano, del Señor. Y ahí es donde está, hermano. ¿Usted dónde está? ¿Usted cómo sigue al Señor? Como me parece como prendió una moto. ¿Usted cómo sigue al Señor? ¿De cerca como Juan o de lejos como Pedro? ¿Sí? Y eso es lo que pasaba en Corinto, hermano. Mientras más caminamos de cerca del Señor, más vamos a desarrollar su carácter. Más vamos a manifestar su carácter. Sí, vamos a tener de su conocimiento, pero también de su carácter. Y el carácter de Cristo se caracteriza por amor. Mucha gente tiene conocimiento de Dios, pero le falta carácter cristiano. Y por creer que tienen conocimiento, hablan fuertecito y con autoridad y con aquello y lo otro, pero no tienen carácter cristiano porque su actitud y sus obras no respaldan sus palabras. No hay congruencia y no hay credibilidad, no hay autoridad. ¿Por qué los fariseos se sorprendían cuando escuchaban a Jesús? Y enseña como quien tiene que. Y no como los fariseos. Los fariseos, Jesús mismo reconoce. No, lo que ellos dicen es verdad. En Mateo 23 Jesús dice de los fariseos. No, lo que ellos dicen, los que se sientan en la cátedra de Moisés, los escribas y fariseos, todo lo que ellos dicen, háganlo. Es que lo que dicen está bien. El problema de ellos es que no hacen lo que ellos dicen. Les mandan a otros a hacer algo que ellos no son capaces de hacer. Y ese fue el conflicto. Eran hipócritas. Y así estaba pasando en Corinto, hermano. Hermanos señalándose, hermanos humillándose, otros queriendo minimizar a otros. ¿Para ellos qué? Ser vistos y reconocidos. Soy mejor que él, ¿verdad? Yo no como lo que él come. Yo no bebo de lo que él bebe. Yo soy espiritual. Yo tengo derecho a predicar. Yo tengo derecho a servir. Yo tengo derecho a que me saluden todos, que casi que me pidan la bendición. Y Pablo dice, no funciona así. Conocimiento sin amor, hermano, es soberbia, es hipocresía religiosa. Amor sin conocimiento, ¿qué es, hermano? Un amor falso, permisivo, libertinaje, promueve el libertinaje. Pero ¿qué aprendimos a último? Conocimiento y amor es el equilibrio perfecto para que la iglesia sea edificada, para mostrar el carácter cristiano. Un cristiano que avanza, que madura, ¿sabe qué? Su conciencia no le acusa, pero es de bendición a otros. Pastor, entonces puedo comer coche. Y usted ve, hermano, que el problema no era la comida. ¿Ve cómo gente tuerce la Biblia? El problema, Pablo dice, el problema no es la comida, el problema es tu corazón, tu actitud, tu madurez o tu inmadurez. ¿Sí? Y usted y yo, hermano, decidimos o ser inmaduros y quedarnos en ese estado, en ese nivel, o madurar y avanzar. Pastor, ¿y cómo avanzo? Conozca más al Señor. De cerca como Juan, no de lejos como Pedro. Amén. Vamos a estar de pie para orar.